Venimos compartiendo con todas y todos ustedes a través de Filosofía Peronista el lugar que el hombre, la mujer, el ser humano tiene en el proyecto político del peronismo. Y los 2 días anteriores hemos analizado el lugar que tiene el hombre, o mejor dicho, la relación entre el hombre y el Estado a través de la historia. Y hoy vamos a compartir con ustedes el capítulo 7 de Filosofía Peronista en el encuentro número 14, siguiendo con la relación entre el hombre y el Estado, pero en este caso el concepto del Estado y la concepción del hombre. Siempre siguiendo el programa de la Escuela Superior Peronista, en su apartado tercero, que se refiere a los principios básicos de la doctrina peronista, que tiene como principio fundamental filosófico que el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad. Y digno significa merecedor. Quiere decir que todo hombre, toda mujer es merecedora de los derechos que le corresponden por el solo hecho de ser hombre o mujer. Los derechos que le corresponden para la plena realización de su personalidad, que no es ni más ni menos lo que propone el peronismo cuando dice que busca la felicidad del pueblo, la posibilidad de la realización plena del ejercicio de todos los derechos. Recordamos siempre el lema de esta materia dicho por el general Perón cuando nos enunció su comunidad organizada. El hombre o la mujer puede desafiar cualquier contingencia y cualquier mudanza cuando se haya armado de una verdad sólida para toda la vida. Una verdad que creo que es fundamental, complementada por lo que decía Néstor, de que las convicciones, esas que son verdades sólidas, que a uno lo llevan, o que uno lleva toda la vida. Néstor decía que no había que dejarla detrás de ninguna puerta. Y como hacemos en todos los encuentros de filosofía peronista, en la que simplemente queremos compartir con ustedes el texto original que confeccionaron los primeros peronistas, seguramente con absoluta seguridad, con la supervisión del general Perón, compartimos siempre el esquema de la doctrina peronista referida a este principio fundamental filosófico, según el cual el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad. Por otro lado, es principio y fin en sí mismo, o sea, tiene valores morales. Quiere decir que, por lo que decía antes, que por el solo hecho de ser persona, por el solo hecho de ser hombre o mujer, somos merecedores del ejercicio pleno de los derechos que nos corresponden de acuerdo a nuestra dignidad. Por otro lado, el hombre, la mujer, el ser humano para nosotros tiene una función social. Vive en relación con la comunidad. No es un ser aislado, ajeno a la comunidad. Nosotros analizamos al hombre y a la mujer insertos dentro de la comunidad. Y por último, reconocemos en el hombre y en la mujer valores espirituales, porque lo consideramos armonía de materia y espíritu. Y en el día de hoy vamos a ver la importancia que tiene este concepto en la vida real de los hombres y mujeres de todas las naciones, porque determina el concepto de Estado que ha regido y rige la vida de los seres humanos. Entonces vamos a ver este capítulo 7 referido al hombre y el Estado en su segunda parte. En la primera parte vimos el hombre y el Estado a través de la historia, y en esta segunda parte, o sea, el capítulo 7, vamos a compartir con ustedes lo que nos dicen
los primeros peronistas referidas al concepto del Estado y la concepción del hombre. Entonces, además de una introducción, vamos a ver un análisis somero de lo que es el Estado liberal, un análisis también somero del Estado totalitario, y mañana en otro encuentro vamos a ver la doctrina negativa del Estado y el concepto peronista del Estado. Y como introducción vamos a compartir con ustedes un texto de Perón del 27 de enero de 1949. Junto al arado, sobre la tierra, en los talleres y en las fábricas, en el templo del trabajo, donde quiera que veamos al individuo que forma esa masa, al descamisado que identifica entre nosotros nuestra orgullosa comprensión del acontecimiento de nuestro siglo, se halla hoy también el Estado. Una expresión más de la armonía peronista, el hombre en armonía también con el Estado. En la primera parte de este estudio sobre el hombre y el Estado, tuvimos oportunidad de ver que en todas las épocas de la historia existió oposición entre la libertad del hombre de pueblo y la autoridad del Estado. Esto lo explicamos por el hecho de que nunca el Estado estuvo al servicio de toda la comunidad, sino únicamente de las clases opulentas, o sea, de las oligarquías en las distintas épocas de la historia, cuando no hubo un despotismo absoluto, ¿no? Estas clases desvirtuaron la noble función del Estado como coordinador de los intereses de toda la sociedad, poniéndolo a su exclusivo servicio. El Estado, como coordinador de los intereses de toda la sociedad, es el concepto peronista del Estado. Vimos también que en la democracia justicialista no aparece esta oposición debido a que el Estado no defiende los intereses de la oligarquía, sino los de toda la comunidad. El gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo, dice la primera verdad del peronismo. La verdadera democracia es aquella, dice nuestra primera verdad, es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el interés del conjunto del pueblo. Aquí se logra también armonizar la libertad y la autoridad, como ya lo demostramos en extensa exposición el día de ayer. En este capítulo, prosiguiendo con el mismo tema del hombre y el Estado, entraremos al análisis de las dos formas principales que se presentan en los tiempos actuales: el Estado liberal y el Estado totalitario. Estas formas no hacen desaparecer la oposición observada entre las oligarquías y los pueblos, sino que llevan tal oposición a un punto insostenible, caracterizado por guerras y revoluciones internas que crean las condiciones objetivas para la implantación del único régimen que suprime de raíz la oposición, el régimen justicialista. Se refiere a la oposición entre la libertad y el Estado, ¿no? Crean las condiciones objetivas, pero sabemos que para que se produzcan los grandes cambios históricos no bastan esas condiciones. No es suficiente que los pueblos estén decididos a lanzarse a la revolución para que esa revolución triunfe, como lamentablemente creo yo que está pasando en Chile en este momento. Vamos a ver lo que debería haber y falta. Es indispensable, como dice Vita en Historia del Peronismo,
la existencia del factor subjetivo, del valor imponderable, la aparición del conductor que con su genio conduzca a los pueblos como de la mano hacia la victoria. Un pueblo solo no llega nunca al éxito, y un conductor solo tampoco llega nunca al éxito. Hace falta el pueblo y un conductor que exprese los anhelos y las necesidades de ese conjunto del pueblo, como fue Perón, como fue también, en mi opinión, Néstor y Cristina, y como parece ser que quiere ser Alberto Fernández. Al análisis de esas formas predominantes del Estado contemporáneo, le agregaremos el análisis del concepto del hombre en cada régimen. De esa manera quedará claro que cada concepto del Estado estará determinado por la concepción del hombre y la mujer que se sustenta. Miren la importancia que tiene el análisis que estamos haciendo del lugar que en el peronismo le damos al hombre, a la mujer, al ser humano. De esa manera quedará claro que cada concepto del Estado estará determinado por la concepción del hombre y la mujer que se sustente. Al comparar esas dos corrientes con la concepción justicialista, este concepto fundamental quedará en evidencia. Y vamos a empezar entonces el análisis del Estado liberal, ahora llamado neoliberal. El individualismo, nos dice Perón, cuando presentó el segundo plan quinquenal el 1 de diciembre de 1952, el individualismo, cuya filosofía de la acción es netamente liberal, entiende que en su acción el gobierno debe prescindir de toda intervención en las actividades sociales, económicas y políticas del pueblo, como nos pasó estos últimos 4 años. Y veamos las consecuencias que ya Perón, el 1 de diciembre de 1952, nos profetizaba. Las consecuencias han sido desastrosas. La anarquía política en lo político, el capitalismo nacional e internacional en lo económico, tierra arrasada, la explotación del hombre por el hombre en lo social. No dejaron piedra sobre piedra. 40 o 50% de pobreza, indigencia, no me acuerdo de las cifras, pero astronómica, una deuda, creo, de 300.000 millones de dólares o 400.000, etcétera, etcétera, etcétera. En el tema anterior vimos que el capitalismo, mientras hacía sus grandes negocios, no desatendía su aspiración a establecer un tipo de Estado que representara fielmente sus intereses en el gobierno, como ha hecho esta gente siempre, chupándole la sangre al Estado. Las corporaciones nacionales e internacionales que nos gobernaron los últimos 4 años, desde el 2015 al 2019. En esa dirección trabajaron durante largo tiempo sus teóricos humanistas en el Renacimiento, los ilustrados y los enciclopedistas más tarde. La principal característica del Estado liberal reside en el criterio que adopta frente al problema de la libertad individual respecto del Estado. Miren ustedes la importancia de lo que estamos analizando al estudiar en filosofía peronista o estudiar, al yo humildemente compartir con ustedes los conceptos que los primeros peronistas nos dejaron en filosofía peronista como forma y manera de entender mejor nuestro proyecto político. La principal característica del Estado liberal reside en el criterio que adopta frente al problema de la libertad individual respecto del Estado. El criterio general es que la libertad individual debe ser absoluta, sin más límites que los que prudentemente pueda establecer la ley.
Esa libertad absoluta después, como se ha dicho muchísimas veces, se convierte en la libertad de los poderosos y la libertad del conjunto del pueblo como única libertad, la de morirse de hambre, como les pasó a todos los que se quedaron sin trabajo en los últimos 4 años. Veamos cómo encaran ese concepto los principales pensadores de esta corriente liberal, que no es un invento de los que nos gobernaron, por supuesto. Ya vamos a ver que viene de mucho antes. Estamos hablando de Lodge, 1632 a 1714. Sabio inglés. Inglés tenía que ser, ¿no? Para traernos pestes. Sabio inglés, estudioso de los problemas sociales, afirma que la felicidad máxima del Estado es la felicidad máxima del Estado es la libertad. En cuanto al origen del Estado, sostiene que reside en un pacto social que tiene por objeto asegurar al ciudadano la libertad, la vida y la propiedad. Por lo tanto, el origen de la sociedad civil está en la delegación del poder que tiene cada hombre de hacerse justicia por sí mismo. En cuanto a las clases inferiores, como llama a las clases populares, recomienda para ellas la escuela del trabajo en la cual la instrucción esté ligada al aprendizaje de un oficio. Por otro lado, Immanuel Kant, o Manuel Kant, que vivió entre 1724 y 1804, afirma que cada hombre debe dictarse su propia ley. Pues como ser moral está libre de inclinaciones egoístas y solo se subordina al deber, debería. Por eso propone la siguiente norma: obra de manera tal que la norma suprema de tu voluntad pueda al mismo tiempo y siempre considerarse como ley general. En la enciclopedia Diccionario de Filosofía y Ciencia, dirigido por Diderot, en cuya elaboración intervinieron los sabios más destacados de la Francia prerevolucionaria de 1789, y que viene a ser un cuerpo de la doctrina liberal que sostenían sus colaboradores, se define a la libertad siguiendo el concepto de Locke, o sea, considerándola como el derecho que permite a todos los hombres y mujeres disponer de su persona y bienes en la forma que más le convenga. Por otro lado, otro inglés, Stuart Mill, que vivió entre 1806 y 1873, filósofo y economista inglés, sostiene que el individuo debe ser sacrificado a la sociedad en el menor grado posible, de manera que el Estado ha de abstenerse en lo que pueda constituir ofensa al derecho individual de la libertad. Claro, propiciaban la libertad porque sabían que los únicos que la podían ejercer eran las oligarquías, o los poderosos de cada uno de los ámbitos. En el siglo XVII surge por todas partes la desconfianza hacia el Estado, desconfianza que hace crisis en los siglos XVIII y XIX, que son los siglos del liberalismo. Sí. Y después siguió también, y ahora acabamos de salir de un proyecto neoliberal. Y la negación del Estado a favor de la libertad individual constituye la exageración de esta corriente, llegando un teórico liberal a decir que el Estado debe trabajar para hacerse inútil y preparar su dimisión. Por eso los que nos gobernaron estos últimos 4 años destruyeron prácticamente, absolutamente todos los mecanismos que nuestro Estado Nacional tenía, entre ellos y fundamentalmente la salud, que ahora con el tema de este
del coronavirus, del famoso coronavirus, menos mal que tenemos un gobierno nacional y popular. En el extremo de esta línea toman desarrollo también las teorías anarquistas, a las cuales vamos a considerar en tema aparte mañana seguramente. Pero lo común en los liberales es admitir la existencia del Estado, aunque respetando en el mayor grado los derechos individuales cuyo alcance ya conocemos. Esto significa limitar la actividad estadual a ciertas funciones esenciales, aún exclusivamente a la tutela de esos derechos. En tal sentido, el Estado es un mal necesario, claro. Que los deje hacer lo que ellos quieren, aumentar los precios, aumentar los servicios públicos, como los aumentaron un 3000%, etcétera, etcétera. Lo puedas o no lo puedas pagar, lo importante es que ellos ganen. Con esto damos por terminado este punto en el que hemos visto con qué énfasis estos teóricos defienden una libertad antisocial, claro. La crítica al Estado liberal va a surgir de la consideración de la realidad del hombre en el sistema liberal, de modo que se hace en el tema siguiente, como vamos a ver enseguida. O sea, el concepto del hombre y la mujer en el Estado liberal, que es el que determina este tipo de Estado. De ahí la importancia fundamental que analicemos, mejor dicho, que hagamos teoría, que facilitemos la comprensión de este tema tan filosófico, tan importante, o sea, del principio fundamental filosófico peronista, según el cual el hombre y las mujeres debería ser el punto de partida y de llegada, el principio y fin de todo lo que hacemos, porque el hombre y la mujer es una dignidad. Sí. Ser una dignidad significa que por el solo hecho de ser hombre o mujer es merecedor del ejercicio de todos los derechos que le permitan el desarrollo de su personalidad. Concepto del hombre en el Estado liberal. Veremos ahora cómo el concepto mezquino que del hombre tiene el capitalismo se determina el tipo de Estado pseudodemocrático, así como las relaciones que establece con los trabajadores y las trabajadoras. En efecto, la concepción liberal del Estado se fundamenta en un concepto unilateral del hombre, ya que lo toma como individuo aislado, dejando de lado su carácter social. Por eso yo insisto todos los días cuando tenemos un encuentro, el esquema de la de la doctrina peronista referida al principio fundamental filosófico peronista, según el cual el hombre y la mujer es una dignidad, pero además es principio y fin en sí mismo, o sea, tiene valores personales, tiene también valores sociales, tiene una función social que cumplir. El olvido de esta función social, de esta relación entre el hombre y la comunidad, entendiendo al hombre aislado de la comunidad, determina, como vemos acá, un tipo de Estado. Y repito por su importancia. La concepción liberal del Estado se fundamenta en un concepto unilateral del hombre y la mujer, ya que lo toma como individuo aislado, dejando de lado su carácter social. Esta exaltación de la dimensión individual del hombre es la continuación de la orientación renacentista. La continuación de la concepción, orientación renacentista. Para el Renacimiento, bajo la influencia del culto a la antigüedad clásica, el hombre y la mujer era el centro del mundo. Pero recordemos que este concepto se limitaba solamente a un grupo de hombres y mujeres, o sea, la oligarquía,
Por eso dijimos que si bien el humanismo renacentista es antropocéntrico, reconoce dos defectos de estrechez. Es materialista y marcadamente antipopular. El liberalismo sigue dentro de estos moldes, considerando a cada ser humano una especie de Dios autónomo. Miren qué bien esta definición, ¿eh? Considerando a cada ser humano una especie de Dios autónomo, que todo lo espera de sí mismo. Yo trabajo, yo no dependo de nadie, yo me arreglo, yo no participo de la vida social, yo no soy, voy a votar porque no tengo más remedio, etcétera, etcétera. Considerando, el liberalismo sigue dentro de estos moldes, considerando a cada ser humano una especie de Dios autónomo que todo lo espera de sí mismo. Pero en la práctica, ese Dios autónomo es el capitalista, sin más acicate que su interés personal, sin ningún sentimiento solidario hacia la comunidad, indiferente a los intereses y a los sufrimientos ajenos. Mucho mejor descrito que lo que yo intenté recién. En la práctica, ese Dios autónomo que todo lo espera de sí mismo, ese Dios autónomo es el capitalista sin más acicate que su interés personal, por el lucro, los negocios y el dinero, sin ningún sentimiento solidario hacia la comunidad, que los revienten a todos, que no les importa absolutamente nada, indiferente a los intereses y a los sufrimientos ajenos, es así nomás. Es el hombre deshumanizado, que en el caso de tener más fuerza que el resto, no vacila en esclavizarlo, pues solo piensa en sí. Es el verdadero lobo del hombre. Es lo que hemos sufrido y padecido estos últimos 4 años. Por eso insisto tanto en la necesidad de conocer estos conceptos de los primeros peronistas. Esto fue escrito en 1953, 54, y nos describieron maravillosamente a la gente que nos gobernó entre 2015 y 2019. Quiere decir que en la doctrina liberal hay solo una aparente estimación del hombre. Claro. En el fondo le niega lo que lo hace verdaderamente humano, su sentimiento de humanidad, de hermandad hacia los demás, o sea, su solidaridad, carentes absolutamente de toda solidaridad. El liberalismo aísla a los hombres y mujeres entre sí, siembra el odio como sembraron, favoreciendo de esta manera a los más poderosos para que atrapen a los más débiles, pues el Estado no tiene que intervenir en las actividades de los hombres. Qué clara explicación en muy pocas palabras. El liberalismo aísla a los hombres entre sí a través de la siembra del odio, como hicieron a través de los medios de comunicación, favoreciendo de esta manera a los más poderosos para que atrapen a los más débiles, como hicieron, dejándonos sin trabajo, aumentándonos todos, endeudándonos en forma sideral, etcétera, etcétera. Pues el Estado no tiene que intervenir en las actividades de los hombres. No tiene que intervenir para la defensa de los hombres del pueblo, pero sí intervenir para los de su clase. La libertad para todos los hombres del mundo se convierte en una libertad sin freno para los capitalistas que tienen en sus manos todos los resortes. El haber aumentado un 3000% la luz es una explicación clarísima de lo que están diciendo acá los compañeros. No existe para el hombre de pueblo, no existe para el hombre de pueblo, ya que el sistema le niega los medios concretos indispensables para ejercitarla. Esa libertad no existe para el hombre de pueblo, ya que el sistema le niega los medios concretos indispensables para ejercitarla. A mí me aumentaron, estaba pagando 700, 800 pesos de luz, me vinieron 12.000 pesos, no tuve forma de poder, me robaron 2.500 watts
y no tuve forma de poderlo revertir. No existe para el hombre de pueblo, ya que el sistema le niega los medios concretos indispensables para ejercitarla. Carece de legislación social que lo proteja y prácticamente no tiene derechos políticos. Incluso ahora me parece que voy a tener que pagar las costas del juicio que traté de hacerle a Edesur por ese robo que me hicieron de 2.500 guardias. De este modo, el liberalismo ensanchó el campo de la esclavitud para el hombre y la mujer de trabajo, pues este no solo siguió sometiendo políticamente, sino sometido en peores condiciones que nunca al absolutismo del poder económico. Qué excelente descripción de lo que nos pasó. Lo repito por su precisión. De este modo, el liberalismo, el neoliberalismo, ensanchó el campo de la esclavitud para el hombre de trabajo, el hombre y la mujer de trabajo. Pues este o esta no solo siguió sometido políticamente, sino sometido en peores condiciones que nunca al absolutismo del poder económico. El hombre de pueblo, el hombre y la mujer de pueblo, en la mayor situación de desamparo, aislado de sus hermanos y abandonado por el Estado a sus propias fuerzas, se encontró en el callejón sin salida de la lucha de todos contra todos. Y si no hubiera existido el peronismo y la organización obrera que teníamos, y si no hubiéramos entendido la importancia de la unidad, hoy estaríamos peor todavía, en este callejón sin salida de la lucha de todos contra todos. El estado del hombre contra el hombre, todos contra todos, y la existencia como un palenque donde la hombría puede identificarse con las proezas del ave rapaz, lo decía Perón en Comunidad Organizada el 9 de abril de 1949, describiendo lo que nos pasó en los últimos 4 años. El estado del hombre contra el hombre, todos contra todos, y la existencia como un palenque donde la hombría puede identificarse con las proezas del ave rapaz. En tal situación, el trabajador o la trabajadora comienza a descubrir la comunidad de interés con sus semejantes e inicia su lucha por raquíticos derechos políticos y sociales, sufragio universal, derecho de huelga, luchas que por otra parte nos muestran al pueblo siguiendo juguete de demagogos y aventureros que maniobran con esos derechos, de la misma manera como juegan en la bolsa con sus cupones. En reacción contra este estado de cosas surgen las doctrinas socialistas que pretenden remediar los fracasos del liberalismo, pero que no ven sino la necesidad de dar poderes al Estado para corregir los defectos de aquel. La lucha entre el poder público y el hombre de pueblo continúa, mientras el Estado poco a poco va tomando poderes cada vez mayores hasta culminar en el sistema totalitario que absorbe de manera absoluta al individuo. Y vamos a ver entonces al Estado totalitario. Entendido así como lo vamos a ver enseguida, aquellos que dan preeminencia al Estado por sobre el individuo. Y Perón lo dice así, el 1 de diciembre de 1952. El totalitarismo, cuya filosofía de la acción es antiliberal, entiende que en su acción el gobierno puede y aún debe asumir la dirección total de la actividad política, económica y social del pueblo. Las consecuencias no han sido menos desastrosas que en el individualismo. Dictadura en lo político, intervencionismo en lo económico y explotación del hombre por el Estado en lo social. Explotación del hombre por el Estado en lo social.
La concepción totalitaria ha sido llevada a la práctica bajo 3 formas, según el peronismo. Entendemos como concepción totalitaria a los nazis o al nazismo, al fascismo y al comunismo bolchevique. En cada una presenta aspectos propios y diferentes dentro de las características generales que comparten. Centralización administrativa llevada al extremo, absorción de toda actividad privada o semiprivada, asociaciones culturales, universidades, etc. Militarismo absoluto, esta es otra característica. Perdón, militarismo absoluto. Y economía cerrada o dirigida, es decir, desconocimiento de la libertad económica. Desconocimiento de la libertad económica. Veamos entonces el concepto del hombre en el estado totalitario. Y de ahí la importancia de entender al hombre, a la mujer, entender el sentido que tiene lo que estamos viendo respecto a la importancia que tiene en la vida real nuestra el concepto que tengamos del hombre, de la mujer, del ser humano. Concepto del hombre en el estado totalitario. El concepto del hombre en el estado totalitario. La concepción del hombre en el totalitarismo es diametralmente opuesta a la del individualismo, en el sentido de que mientras éste acentúa el valor individual, excluyendo su característica social, el totalitarismo, en la relación hombre-comunidad, acentúa exageradamente el valor de comunidad del hombre. Cuando decimos en el esquema de la doctrina peronista, hablando del principio fundamental filosófico, decimos también que el hombre es un ser social, tiene valores sociales, pero no es el único valor que tiene. El primero es una dignidad que implica que el hombre y la mujer es principio y fin de todo lo que hacemos, implica también que es un ser social, integrante de una comunidad, e implica también que para nosotros es un ser espiritual. Y acá hay en el totalitarismo se acentúa exclusivamente o exageradamente el valor de comunidad del hombre. Considera que éste pertenece íntegramente a la sociedad, que no tiene nada en sí que le sea propio. Desconoce de esta manera la personalidad del hombre, o sea, su yo, lo que lo hace persona. En última instancia, niega su espíritu, puesto que este es el fundamento de su personalidad. Por eso se presentan como materialistas. En el totalitarismo, el hombre y la mujer está en una permanente claudicación propia en interés del Estado, que como representante de la sociedad llega a tener tal poder que pasa a ser una fuerza esclavista. El totalitarismo bolchevique tiene una concepción que hoy ya no existe. Tiene una concepción del hombre unilateral y por lo tanto falsa. Niega al espíritu, afirmando que la única realidad es la material. Desconoce así la espiritualidad del hombre y la mujer, por consiguiente su libertad y su trascendencia. El totalitarismo nazi-fascista, si bien en principio no se presenta como materialista, pues habla de un espíritu de raza o de Estado, en realidad es materialista al afirmar que ese espíritu de la raza es superior a cuanto de espiritualidad hay en el hombre. Por consiguiente, niega el espíritu humano, pues éste no tiene fronteras
y mal pueden serlas el espíritu de la raza o del Estado. En ambas formas, la libertad del hombre y la mujer, que tiene asidero en su espíritu, no es reconocida en absoluto y el ser humano es convertido en un esclavo del Estado en detrimento de sí mismo y de la colectividad. Es así nomás, ha sido la historia del fascismo y del nazismo. Perón lo decía así en Comunidad Organizada. Que el individuo acepte pacíficamente su eliminación como un sacrificio en aras de la comunidad no redunda en beneficio de él. Una suma de ceros es cero siempre. Una jerarquización estructurada sobre la abdicación personal es productiva solo para aquellas formas de vida en que se producen asociados al materialismo más intolerante. La edificación del Estado mito y una secreta e inconfesada vocación de despotismo. En resumen, tanto el liberalismo como el totalitarismo sostienen concepciones limitadas, parciales, de la realidad humana que favorecen los intereses del capital en el primer caso y del Estado en el segundo, avasallando la verdadera libertad del hombre y la mujer, medio indispensable para su realización como tal. Y con esto, compañeras y compañeros, finalizamos hoy nuestro encuentro sobre filosofía peronista, repitiendo una vez más que la única pretensión de este humilde compañero es compartir con ustedes un texto que para mí tiene capital importancia y que seguramente nunca antes lo habían escuchado por deficiencias nuestras. Y ya que estamos en eso, insisto una vez más en la necesidad imperiosa que tenemos de recrear nuevamente una escuela o una universidad igual, semejante o mejor que la Escuela Superior Peronista creada por Perón para la formación social, política y doctrinaria, no solo de los militantes y dirigentes, sino también del conjunto del pueblo. Muy buenas noches a todos y a todas.